Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Este es un programa especial de Telenoticias en función de que hoy en esta jornada se están recordando los 30 años del golpe militar de 1976 que terminaron con el gobierno de Isabel Martínez de Perón e iniciaron un proceso que finalizó en 1983 con las elecciones y la apertura democrática el 10 de diciembre con la asunción del doctor Raúl Alfonsín. Mucha historia pasó en todos esos años y los más cruentos, los más duros de lo que fue el gobierno militar de ese momento aconteció entre el 76 y el 79. A partir de 1980 ya la Junta Militar entra en una difícil situación insostenible con la salida del general Videla como presidente de facto y la asunción del general Viola, y así se sucede Galtieri, y con Galtieri termina la guerra, comienza la guerra de Malvinas, y finalmente el gobierno queda en manos de Reinaldo Vignoni, quien es el que entrega el poder de facto al gobierno democrático de Raúl Alfonsín cuando hubo que ir a elecciones. Lo que en 1976 se pretendía entronizar como una larga dictadura, similar a la de Pinochet en Chile, no pudo ser. Por supuesto que con el comienzo del gobierno militar sucedieron una cantidad infinita de cosas de las cuales los argentinos no estaban en conocimiento hasta que en un momento la verdad se empezó a descubrir a partir de los sobrevivientes de los campos de concentración, de los detenidos que pasaban a disposición del Poder Ejecutivo, y ahí se iba conociendo que había detenidos desaparecidos. La gran mancha negra humana son los desaparecidos. Después está la otra, que es la económica, pero la económica fue producto de un proceso que se inició seguramente en el 55 y después se sucedió en el 62, luego en el 66, a través de las distintas sazonadas militares. La vez pasada yo les decía que desde la caída de Irigoyen en 1930 se planteó un proyecto de país diferente al que uno aspira a que pase, que es un proyecto con dos países. Uno donde están los habitantes que son el producto emergente y el otro son la concentración de poder en los grupos económicos fuertes que fueron modelando y guiando la economía y por ende la vida social y política de la Argentina. 1930 con Uriburu, justo la década infame con Ramón Castillo, con Ortiz, hasta llegar a las elecciones del 45. En el 55 la nueva sonada militar que derroca a Perón, y después el derrocamiento de uno de los más grandes estadistas que tuvo Argentina, que fue el doctor Arturo Frondizi, en esa incipiente intención de volver a convertir a la Argentina en un país democrático. Después el derrocamiento de Arturo Illia, y así sucesivamente hasta la llegada del peronismo nuevamente a través del Frejuli en el 73, el retorno de Perón después del exilio, la muerte de Perón, que fue el punto de inflexión en todo este proceso. Mientras Perón estaba vivo, algunas cosas se podían contener, otras no, porque Perón sostenía todavía el poder de controlar y de convocar. A la muerte de Perón, evidentemente que quedó el espacio libre y el campo habilitado para avanzar con un proyecto económico y social totalmente distinto al que se pretendía hasta esa instancia en América Latina y precisamente en Argentina, y lo que quería la mayoría de los argentinos. Y bueno, el golpe militar fue producto de eso. Golpe militar con tres cabezas visibles: Videla, Macera, Agosti, y el golpe económico a través del gran representante de la banca y de los intereses, que fue José Alfredo Martínez de Oz, que no tuvo ningún empacho en poner en práctica las políticas neoliberales más duras, más cruentas que la Argentina haya conocido en ese entonces. Bueno, recordemos que todo ese proceso también tenía un correlato posterior, tuvo un correlato posterior a nivel internacional a través de Reagan, de Margaret Thatcher,
que ya se venía pergreñando también en los países del primer mundo, cambiar el eje de la economía y de la vida de los hombres y mujeres a un proyecto neoliberal y conservador. Bueno, donde los países ricos y los grupos poderosos acaparaban más y dejaban todo un emergente, como les decía al comienzo, de gente sin importarle el porqué, ni el cuándo, ni cómo terminarían. Así está el mundo hoy en día. El contenido del golpe militar del 76, más allá de un golpe militar donde los militares, coroneles, tenientes coroneles, generales, almirantes y brigadieres ocupaban las gobernaciones, los institutos, eran versados en historia, en cultura, en geografía, en educación, etcétera, etcétera, con el acompañamiento de una gran masa de hombres, de civiles, que también participaron activamente en toda esta construcción del golpe de Estado y en el gobierno que vino posteriormente, tuvo el otro contenido más profundo, más horroroso, más negro, que fue el de la muerte. Ya venía la Argentina sufriendo los avatares de la AAA, de la ultraderecha, de los paramilitares que mataban a mansalva desde el Estado Nacional, a través del gobierno, de la famosa AAA de López Rega y de muchos grupos paramilitares que mataban a los opositores. Recuerdan ustedes la muerte del diputado Ortega Peña, de los sindicalistas. Bueno, eran grupos de poder de la derecha enfrentados y salían a matar a aquel que pensaba distinto. Bueno, todo lo que vino después del 76 vino a reprimir y a limpiar todo eso, pero vino a poner un orden ilegal y sangriento sobre otro desorden ilegal y sangriento que existía antes, los dos ilegales de por sí. La muerte, el horror y la sangre fueron el sello distintivo del golpe militar del 76. En lo profundo de un análisis político, humanitario, yo creo que todos los espectros del pensamiento nacional, filosófico, intelectual, podrían disculpar a un gobierno de facto si es de facto solamente y se compromete a gobernar. Esto es una idea que estoy ensayando, a la cual no comparto para nada, y se comprometen a gobernar, pero solamente a gobernar tratando de buscar una salida para que enseguida pueda haber elecciones y el pueblo vuelva a elegir, porque bueno, venían a ocupar el lugar del desgobierno que había en ese momento. Pero lo que no se puede admitir bajo ningún punto de vista es todo lo que vino con este golpe militar. Seguramente que vino porque estaba todo perfectamente ya planificado y era parte de un proyecto general. No solamente avanzar sobre la economía, avanzar sobre los poderes económicos, sino no solamente concentrar el poder, sino también había que eliminar, había que limpiar, había que someter, había que dejar el camino allanado para que el proyecto avanzara sin ningún tipo de escollo y traba. Por eso desaparecieron todos los que desaparecieron, y por eso desaparecieron aquellos que presumiblemente podían también estar juntos o comprometidos o podrían llegar a pensar distinto de los que tenían que desaparecer, que ya pensaban distinto. Así desaparecieron los dirigentes seccionales de las fábricas, así desaparecieron docentes, maestros, trabajadores, intelectuales, pensadores, hombres de la cultura, escritores. Todo aquel que pensara desaparecía. No había que pensar, había que negar que uno pensaba. Todo aquel que lo que pensó lo escribió desaparecía. Su obra quemada, como la gran quema de libros que hubo, que la hemos visto en estos documentales de estos días que están pasando, que nos hacen acordar a la quema de libros del régimen nazi, ninguna diferencia de por sí. Pero yo creo que lo fundamental era eso. Todo aquello que significaba pensar distinto tenía que ser eliminado, porque esa era un poco la idea de todo esto que pasó del 76 en adelante. Y es una herida grande, aunque nosotros no la entendamos, aunque ya hayan pasado 30 años, aunque se pretenda poner un manto de olvido. Ustedes saben que hubo los gobiernos posteriores de la democracia, como el de Raúl Alfonsín, llevó adelante las leyes del perdón, las leyes de la obediencia debida, para evitar el juzgamiento de los cuadros más bajos
de lo que eran las Fuerzas Armadas. Después vino Menem y produjo el indulto a los comandantes y a los terroristas en una clara determinación de querer llevar la pacificación nacional al extremo. Bueno, indultaron, la condena vino a través de Alfonsín, pero después hubo una serie de cosas que fueron diluyendo todo eso. Y hoy por hoy los comandantes están todos presos, otros han muerto en el ostracismo, muchos están siendo juzgados ahora por sucesos que están todavía en la justicia, porque son de lesa humanidad y no son, no claudican esos hechos, no prescriben para nada. Así que ahora Videla está con arresto domiciliario en su casa, en el ostracismo total, y hay muchos militares que están también ahora siendo investigados y juzgados por todas las cosas que sucedieron: robo de bebés, asesinato a mansalva, lesa humanidad. Bueno, en el diario del juicio aparecen todos los cargos agravados a todos estos hombres que manejaron el proceso del 76. Pero reitero, lo más grave de todo, no solamente grave es de por sí el compromiso económico en el cual dejaron al país y la deuda tremenda que generaron, social, que hoy todavía tiene los tremendos resabios a través del gran gancho, del gran abroquelamiento que fue la deuda externa, sino la muerte. Cuando se habla de 30.000 desaparecidos no es una cifra loca. El Nunca Más comprobó 8.000 denuncias, pero todos los que son 8.000 denuncias concretas de gente que se pudo saber que desapareció, que la encontraron, bueno, pero hay 30.000. Dentro de eso hay que sumarle a esos 8.000 el resto, que son los 30.000, donde están los nietos, los hijos, los padres, los abuelos. Solamente por decir, en algún lugar donde la censura era muy grande, que uno no compartía distintos aspectos de distintas cosas, ya era sinónimo de que sospechoso, mejor no tenerlo a que arriesgarse. Ese era el contenido, esa era la reflexión que había en ese momento, ese era el plan orquestado, el plan finamente llevado a cabo y que tuvo socios: Chile con Pinochet, Bolivia, Perú, Paraguay y Uruguay. El famoso Plan Cóndor no fue más que eso, fue un plan destinado a eliminar, a barrer, a cortar por lo sano, a dejar el camino allanado para un proyecto distinto en el cual iban a quedar en el camino, lamentablemente, muertos y desaparecidos intelectuales, pensadores, políticos, dirigentes comprometidos con la lucha social, que son los dirigentes que hoy estarían ocupando los lugares que están ocupando otros. Esa es la realidad. Es esa generación que fue tronchada y cortada y que no le permitió a la Argentina un desarrollo armónico. ¿Qué habría ocurrido si el 30 no hubiera tenido el golpe contra Irigoyen? ¿Y cómo habrían sucedido las cosas en la Argentina si hubiera habido una continuidad democrática en estos últimos 80 años, 70 años? Fíjense ustedes qué distinto que habría sido todo, porque se habría, más allá del disenso que tenemos en cuanto a las ideas, a las políticas, a cómo llevar adelante una cosa a la otra, el disenso a través de la democracia es la mejor arma que hay, porque a los 2 años podemos cambiar o no. Ahora no hay una cultura sobre la elección, no hay cultura sobre la política, no tenemos una formación, nos cuesta, siempre son los mismos, los que se vayan todos siguen estando, no hay una renovación, no hay un compromiso, no hay nada. ¿Por qué? Bueno, porque estamos sufriendo todavía las consecuencias de todo aquello. Este es un poco el pensamiento que quería compartir con ustedes, que ustedes también seguramente lo compartirán con nosotros o no, pero lo que vamos a reflejar hoy a través de este programa es el pensamiento de una serie de invitados del Chañar Ladeado, a los cuales convocamos para que nos contaran qué pasó, dónde estaban aquel 24 de marzo y cuál es la reflexión que les merece esta fecha, 30 años después del golpe militar del 76, que dejó tanto reguero de sangre, tanta muerte desde el Estado. El Estado como policía, como juez y parte y como ejecutor directo sin aplicar la ley como habría correspondido. Señores, Telenoticias Especial, 30 años después del golpe del 76.
Nosotros el 8 de marzo nos habíamos casado, así que el 24 de marzo nos encontrábamos en camino al noreste y esa tarde me acuerdo que estábamos sentados en un parque en Formosa tomando mates muy tranquilos cuando de pronto en la radio la noticia explotó y ahí nos enteramos de la asunción de la Junta Militar. Así que lo tengo bien presente el 24 de marzo de 1976. Sin olvidar que desde la instauración del golpe militar se violaron todos los derechos humanos en nuestro país y que aún luego de la llegada de la democracia hay heridas abiertas, llegó el momento durante el cual cada uno de nosotros debe pensar o repensar esta historia que estamos viviendo. No es un acto sencillo. Es necesario rescatar la memoria, porque al pasar al olvido, puede ocurrir que aquello olvidado vuelva a suceder y la lucha habrá sido inútil. Que la carga de ideales, las utopías de un mundo mejor y posible, resurjan por el ejercicio de la memoria, sobre todo porque se perdió el miedo. El mejor homenaje a tantos desaparecidos es que deben ser tomados como ejemplo. Hay que descubrir que la violencia y el terror no pueden ocultar los verdaderos ideales. El mayor homenaje de la generación actual de jóvenes a los otros jóvenes que el terror y la represión cayó es hacer resurgir en su forma de pensar que sentir y convivir con otro ser que piensa diferente no es una amenaza, sino una oportunidad de ver las cosas de otra manera. La historia nos acostumbró a que alguien que reclama se lo acalla con el horror. Creo que hay que revalorizar la fuerza de la juventud. Hay que mostrar que no todo está acabado. Si alguien escuchó a quienes fueron reprimidos o matados, ellos volverán a vivir. Y su muerte no habrá sido en vano, porque lo que sufrieron es parte de la historia que da el empujón para comenzar a construir. La historia nos está invitando a tomarla y reconstruirla, no a estudiarla. Debemos volver a pensar en conjunto, debemos tener espejos que nos devuelvan imágenes, debemos tomar el ejemplo de todo lo que el miedo lleva a dejar oculto. Nuestro rol de educadores, como transmisores de ideales, nos encuentra en el desafío por enseñar a aprender, por mejorar y por hacer ver lo nuevo en lo cotidiano. Nosotros debemos enseñar a encontrar que la esencia del ser humano como tal no encuentra su razón de ser en la dominación. El último aprendizaje es que en la esencia somos todos los mismos. Lo que cambia es la forma en que la esencia se presenta, y así se lo debe respetar al otro, porque el único camino para la unión es aceptar la diferencia. Según el filósofo alemán Benjamin, cada generación tiene su propia cita con el pasado. Creo que la nuestra y la de los jóvenes de hoy deberá ser la de retomar los sueños e ideales para creer que es posible hacerlos realidad. Tanto sufrimiento y tanto dolor nos deben llevar a comprender y a luchar para que nunca más esta historia vuelva a sucedernos como nación. No por haber matado a la persona es señal de que muere su ideal.
Exactamente no te puedo decir, Marcelo, a dónde estaba. Lo que sí me ha quedado grabado en los oídos es esa música terrible y el comunicado número 1, donde nos comunicaban de que se había roto otra vez el orden institucional y volvíamos entonces a una dictadura militar, que en ese momento nunca imaginamos que iba a ser tan sangrienta y tan terrible. Lo peor del caso es que fueron tantos los golpes militares que se termina casi naturalizando el golpe militar, cuando realmente es una aberración total, cuando tenemos un montón de resortes democráticos para peticionar, cambiar el rumbo de un gobierno, participando de todas las maneras que nuestra Constitución y nuestras leyes indican. Fue realmente terrible esta dictadura. Además, yo puedo decir que prácticamente yo voté con mis hijos porque yo siempre apoyé al Partido Peronista, fundamentalmente por mis ideales de justicia social. Y no pude nunca votar porque un golpe militar terminaba con un gobierno democrático y cuando había nuevas elecciones el Partido Peronista estaba siempre proscripto. Entonces, o no votaba o votábamos en blanco para hacer ver la fuerza de la gente que no estaba conforme. Pude votar en el 73, pero tampoco Perón estaba como candidato porque tampoco fue permitido, o sea que seguíamos siendo el país jardín de infantes. Recién pude poner mi voto con total libertad en el año 1983. Y realmente recuerdo ese día de la votación como uno de los momentos muy hermosos de mi vida docente, porque las escuelas de nuestro país siguieron enseñando la democracia y la libertad a pesar de todo lo que sucedía a nivel país. La libertad y la democracia se construyen, nadie la regala graciosamente. Y en las escuelas nosotros seguimos eligiendo cada año democráticamente, vos Marcelo te acordarás porque fuiste alumno, una institución, hacíamos toda la campaña democrática, se presentaban los candidatos, funcionábamos como una cooperativa donde los chicos participaban, tenían sus ideas propias, se discutía en el aula, sí, se preparaba ciudadanos para un país democrático. Es decir, era un ejercicio diario de democracia. Creo que este sangriento gobierno militar menospreció el poder de las escuelas. Las escuelas fueron miles y miles de focos de resistencia donde se siguió destacando los valores de la libertad, de la democracia, de la solidaridad, del trabajar juntos, de respetar al otro, de escuchar al otro. Y bueno, creo que lo mismo se formaron ciudadanos libres y participativos. Ese día, cuando se votó en el año 83, fue realmente hermoso porque paralelo a la campaña electoral que se hacía a nivel país, nosotros hicimos nuestra campaña electoral para elegir una de las comisiones de un organismo interno. Así que los chicos habían dejado por toda la escuela mensajecitos a sus padres y a todos los vecinos donde decían: nosotros también votamos, qué lindo que ustedes votan, elijan bien. Realmente la escuela fue una fiesta. Como fue también una fiesta cuando egresaron el primer grupo que pudo hacer sus 7 años en un clima de democracia y libertad. Yo me acuerdo que esa noche decía: qué bueno, mantengamos esto, luchemos esto, nadie lo va a regalar, no nos hagamos los distraídos, porque pienso que no tenemos culpa los demás y que todos hemos sido víctimas.
pero a lo mejor cierta responsabilidad de no haber sabido ver, de no haber querido ver. De cualquier modo, vuelvo a insistir en la resistencia que se hizo en las escuelas, porque nos llegaban listas prohibiendo libros, nos llegaban listas prohibiendo temas, y la escuela seguía con lo suyo porque consideraba que esos libros eran maravillosos, donde realmente se destacaban justamente los valores que no querían el gobierno militar que tuviéramos. Había esa persecución, la manera de ir instalando el miedo. Por ejemplo, todos los gremios habían sido desarticulados. En un momento dado nos reunimos los docentes de todas las escuelas en un lugar para ver si volvíamos a articular nuestro gremio, y llegó la policía. O sea, alguien avisó que en estado de sitio estábamos reunidos 50, 60 personas. Entonces es tremendo, ¿no? Porque el miedo llega a paralizar, hay que luchar contra eso y hay que realmente por todos los medios tratar de que la democracia, con sus errores, con sus defectos, se mantenga y participar. Yo si algo le pido a todo el mundo, especialmente a los jóvenes, que participen, que comiencen participando en comisiones, en grupos, que sepan pedir lo que les interesa, lo que quieren, que planteen sus dudas, es decir, que crezcan sin miedo, en libertad, participando, para que sean realmente los futuros políticos que necesitamos, y que ese nunca más realmente sea carne entre nosotros. Nos costaron muchas vidas, nos costaron muchos sueños, y realmente me hago eco de esas palabras. Nunca más. Bueno, con respecto a dónde estaba en ese momento, estaba cursando el primer año de la Facultad de Arquitectura en la Universidad de Rosario. ¿Cómo nos enteramos? Como la mayoría de los que lamentablemente, o de lo que lamentablemente siempre supimos cómo fueron dándose estos golpes, es decir, a través de la marchita, y bueno, de un momento para el otro percibimos que se habían perdido las libertades y comenzábamos a transitar un camino que seguramente, por lo que se veía, iba a ser ya muy difícil de poder revertir, por lo menos en un corto plazo. Con respecto a las opiniones que uno puede emitir respecto a este tema, recién hablábamos con vos, Marcelo, de que el tema del lugar donde hacer la nota, yo lo asocio con las cuestiones, digamos, de lo que es un museo realmente, y me parece que es una buena idea. Si uno considera que el museo, digamos, o los museos, como en su expresión más primaria, podría ser el lugar, digamos, en donde se decía que se estudiaban artes, ciencias, todo lo que tuviera que ver con diferentes disciplinas, y aún hoy, un poco más cerca de nuestro tiempo, se ha diversificado su posibilidad, digamos, de que se hagan manifestaciones de distintas expresiones. Me parece que tiene que ver mucho, o por lo menos así yo lo entiendo, como una cuestión de memoria, como una cuestión de tiempo, y que precisamente esto es lo que tiene que ver con el tema que hoy nos convoca para hacer esta nota. Creo que precisamente de memoria y de tiempo se trata esto. Considero que el tiempo pasado, que normalmente decimos nunca debería volver, o por lo cual
tenemos que luchar para que nunca vuelva, el tiempo de hoy, el presente, por el que debemos seguir trabajando, esforzándonos, tratando de reclamar justicia, memoria por todas estas cuestiones, para que indudablemente tengamos un futuro que nos permita expresarnos con total libertad respecto a lo que consideremos. Y esto al margen de cualquier tipo de credo o de razas. Tiene que ser así y sin ningún tipo de coartada como para decir esto no se puede decir o esto no se puede expresar. Yo creo que todavía hoy quedan algunos resabios de ese autoritarismo y de hecho en las noticias de estos últimos días lo hemos visto. Y todavía a veces uno recuerda en reuniones donde puede llegar a disentir o no, pero que indudablemente a quienes defendemos la democracia consideramos de que nos consideramos en desacuerdo con estas expresiones, donde por ahí se dice tendrían que volver los militares. Para quien les tocó vivir, digamos, esas épocas en lugares donde por lo general las manifestaciones, digamos, de disconformidad con respecto a estas cuestiones era mucho más abierta, mucho más de salir a la calle, de expresar los sentimientos, de expresar, digamos, la disconformidad con todo esto, realmente nos choca. Y a veces en estas cuestiones uno se pregunta qué pasaría si la cuestión fuera la inversa, es decir, si es que hoy, Dios no lo quiera, estuviéramos viviendo en un momento de democracia y alguien dijera, ojalá que vuelva la democracia, ¿qué es lo que pasaría? Es decir, viendo lo que pasó, uno se da cuenta simplemente de que han sido totalmente cortadas las libertades, al punto tal de que, como anécdota, a veces recordamos en la época de la facultad, en alguna asamblea que se podía hacer, en los momentos que se podía hacer, que de un momento a otro desaparecía un compañero de estudio, un amigo, y bueno, sabíamos que para ese momento también seguramente pasaba a ser o un desaparecido más, o en el mejor de los casos, un exiliado. Nosotros teníamos una frase de un filósofo, un poeta francés que decía, y lo teníamos un poco como caballito de batalla en esas asambleas, que decía de que uno no podrá coincidir con ninguna de las palabras que se dicen, pero que sí debe defender el derecho a decirlo hasta la muerte. Yo creo que esto resume un poco, o sintetiza por lo menos, el pensamiento de mucha gente que defendió y que inclusive murió convencida de defender esos ideales. Con respecto a estos 30 años que hoy de alguna manera se presentan como un duelo, entiendo yo, tienen que servir, considero, como para realmente homenajear a esta gente, a todos los que de alguna manera u otra fueron trabajando en silencio, a niños, a madres, a padres, a defensores de estas libertades que íbamos perdiendo y que indudablemente todavía hoy a veces es muy difícil de poder utilizarlas con total libertad. Creo que estos festejos, por decirlo de alguna manera, de la recuperación de la democracia, tienen que servir realmente para honrar a todas estas personas.
Bueno, vamos a recordar una circunstancia histórica muy desgraciada para los argentinos. Cada uno, me dice Marcelo, tendría que recordar su experiencia. Bueno, en ese momento yo estaba viviendo en Rosario, estudiando, y así que, bueno, se vivió de una manera muy especial. Aunque circunstancialmente yo recuerdo que ese día, en forma particular, estaba en Chañar. El golpe en sí era una cosa esperada por la mayoría de la población, o sea, como lamentablemente las cosas iban bastante mal, el gobierno no tenía ningún tipo de apoyo institucional e incluso popular, creo que tampoco. Así que mucha gente ya hablaba de que era inminente el golpe, incluso algunos partidos de la oposición. Recuerdo perfectamente que Ricardo Balbín había dicho que no había más nada que hacer, o sea, una forma de decir, dejamos el gobierno librado a su suerte. Eso fue una cosa que me quedó grabada también. Y bueno, uno particularmente nunca le gustaban esas cosas, ¿cierto? O sea, uno hubiera querido que la democracia siguiera. Pero por eso todavía no nos imaginamos lo que vendría después. Yo en ese tengo que hacer un mea culpa muy importante, que es por qué no hicimos otra cosa en ese momento. Yo creo que la mayoría de la población se debe haber arrepentido de lo que pasó luego, viendo lo que ahora sí, después de 30 años, de cómo terminó la situación esa, de qué manera fue una dictadura tan atroz que es inimaginable casi. Yo diría que en ese momento nadie pensaba que iba a ser una cosa tan terrible. Si bien las dictaduras siempre fueron malas, los militares siempre hicieron bastantes macanas en nuestro país, la democracia, con todas sus imperfecciones, fue siempre mucho mejor que la mejor de las dictaduras. Eso es una verdad histórica. Pero bueno, en ese momento el gobierno estaba muy desprestigiado, así que no salió la gente a la calle a defender el gobierno. Bueno, lamentablemente creo que es una deuda social que tiene nuestro país. O sea, evidentemente cuando hay un golpe de Estado, no es solo que son tres locos que toman el gobierno, tiene un apoyo en ese momento que podríamos llamarse importante. O sea, si bien un apoyo, pero tampoco no había un movimiento como para decir no lo hagan, que iba a salir la gente a la calle a decir que no. Así que eso es una mea culpa que la sociedad se debe a sí misma. En los pueblos a lo mejor estamos más lejos de la realidad, pero en la ciudad yo creo que se tenía que haber actuado fundamentalmente los partidos políticos. Los partidos políticos tenían que haber actuado de otra manera. Evidentemente, bueno, yo no sé si vale al caso, pero recuerdo perfectamente un documento que en ese momento el Partido Socialista Popular, firmado por Esteban Boverón, decía que había que apoyar la democracia a toda costa. Yo en ese momento no militaba en el partido, por eso lo digo, pero leyéndolo después uno se daba cuenta de que alguna gente todavía tenía la conciencia o las cosas claras. Y ya visto desde el punto de vista histórico, o sea, 30 años después, ya pensándolo como un viejo, ¿no es cierto? Recién hablaba como el joven que era en esa época, uno dice qué cosas tan atroces han pasado, qué terrible fue eso y qué difícil imaginar que hubiera pasado en Argentina. Nadie podía pensar que una persona, digamos, no sé cómo llamarlo ya por este momento, pero tome a su semejante vivo, así esté medio dormido, lo tire de un avión, o que haga nacer bebés y se lo saquen a las madres y luego matar a las madres y los bebés entregarlo a otra persona que nada que ver con esa familia. O sea, son cosas que las supimos después, evidentemente, pero tan terribles que no entran en la cabeza de una persona normal. O sea que, además de todas esas atrocidades, han robado, bueno, en fin. Pero yo creo que todo eso hoy se puede leer de otra manera. Es que era un plan absolutamente preconcebido, no solo desde el punto de vista de una revolución social en ese caso, sino económico. Es un plan económico que nació, yo diría, casi antes, podríamos poner una fecha en el Rodrigazo, que fue durante el gobierno anterior, ¿no es cierto?, que estaba Isabel, y luego se consolidó con Martínez de Hoy, y si bien tuvo algunos traspiés, yo creo que se terminó de plasmar en la década del 90, o sea, con Menem y todo lo que pasó. Y bueno, después tuvimos el fin que tuvimos, o sea que fue
una cuestión que no solo era un golpe de Estado en sí mismo, sino todo un plan socioeconómico para transformar la sociedad en un sentido, que tuvo el apoyo inicial de las potencias internacionales. Eso es verdad, eso hay que decirlo. Estados Unidos tuvo mucho que ver, porque en su momento, en todos los países de Latinoamérica, había gobiernos de ese tipo, o sea, militares o parecidas, dictaduras, que apoyaban o que hablaban por lo que decía Estados Unidos, o sea, era una apoyada en definitiva por la primera potencia del mundo, que en ese momento estaba en plena Guerra Fría. Entonces es como que uno estaba de un lado o del otro, ¿no es cierto? Entonces los militares optaban por estar en la posición proamericana. Así que no solo era una dictadura por el solo hecho de matar gente o eliminar la guerrilla, que en ese caso, también hay que decirlo, la guerrilla militarmente creo que no tenía la fuerza como para hacer nada, es decir, no eran muchos. Los 30.000 desaparecidos no eran guerrilleros, ni mucho menos. Es más, cuando fue el golpe de Estado, yo creo que la guerrilla estaba prácticamente liquidada. Los 30.000 desaparecidos eran militantes sociales, gente común, que eran delegados de fábricas, militantes barriales, gente que preocupada por la comunidad, gente muy valiosa realmente, que a eso le debemos el recuerdo de este 24 de marzo, de todos los 24 de marzo que vengan y muchas cosas más, porque tenemos una deuda a los que quedamos, en el sentido de que no hicimos lo suficiente para evitar que eso sucediera. Así que yo creo que en memoria de todos esos chicos, porque pensemos una cosa, con todo lo que pasó después, con la democracia, con los políticos que vinieron, es decir, de todo tipo, muchos buenos, pero muchos que eran capaces de vender hasta a su madre para conseguir un puesto, un dinero. Que pensemos que esos 30.000 chicos, que en ese momento tenían 20, 25, 30 años, dieron su vida por un ideal. Entonces, ¿cómo hubiera sido distinto nuestro país si esa gente hubiera estado acá en estos momentos? Si hubieran trabajado con nosotros, junto a nosotros en la democracia. Así que a ellos creo que le debemos algo que no sé de qué manera pagárselo, pero por lo menos recordarlo siempre. Y fundamentalmente los que tenemos algo que ver con las instituciones, con la función de gobierno, los que estamos en esta actividad que es la política, que es tan desprestigiada, pero creo que es la única solución a todos los males que nos aquejan a los argentinos y a cualquier país del mundo. ¿Sí? Porque, como repito, el peor de los gobiernos democráticos es mejor que el mejor de los gobiernos de dictadura. Durante la dictadura han pasado cosas realmente terribles y que, bueno, no hay palabras para explicarlos. Así que, pero fundamentalmente en memoria de todos aquellos que no están hoy con nosotros, creo que nos debemos una reflexión, no un feriado, porque el feriado me parece que es poco festivo, este 24 de marzo, que a lo mejor en esta primera vez se toma en serio, pero yo pienso que con el tiempo se va a confundir con un feriado de un fin de semana largo, la gente se vaya a pasear, vaya a organizar un baile, o sea, el 24 de marzo pienso que no debe ser feriado, debe ser un día de reflexión de todos los argentinos, fundamentalmente de la gente que tiene algo que ver con las instituciones, de los gobiernos, de las escuelas, decirle a los chicos, esos chicos que hoy tienen la edad de aquellos que en un momento pelearon por una causa, por un ideal, o sea, los soñadores, los equivocados, seguramente, los equivocados, aquellos que adoptaron un método que de ninguna manera compartía uno ni comparte nadie, ¿no es cierto?, que era utilizar las armas para modificar una situación, pero en definitiva era gente que trabajó por un ideal, que luchó por un ideal y que dio su vida por ese ideal. Entonces merecen, creo yo, una consideración muy especial de todos los argentinos. Así que esperemos que el 24 de marzo sea un día de reflexión para que, en memoria de todos aquellos que hoy no están con nosotros y que le debemos mucho, digamos nuevamente esa palabra mágica que son nunca más y que se cumpla de por vida.
Bueno, mi actividad era un taller mecánico de coches y motos que lo usaba para sobrevivir, digamos. Bueno, era algo que, digamos, no me sorprendió que terminara en un golpe por todas las cosas que veía, digamos, las huelgas, los paros, los reclamos y la incapacidad de quien estaba en ese momento en el gobierno para sobrellevar todos esos reclamos. Entonces pensé que terminaba en, digamos, si no pasaba algo a nivel de renuncia o algo así, iba a terminar en un golpe. Pero un año no había una chance también de elegir. El tema de, claro, también se sabía que había próximas elecciones, pero ¿cuál fue el tema de no esperar a que, digamos, la cosa se hiciera por los carriles normales? Creo que ahí estuvo planificado que tenía que acceder un gobierno de fuerza para poder imponer ciertas cosas que se impusieran después, política económica, la represión y todo lo demás. Bueno, sí, eso se vio con los años que, digamos, esa dirigencia que no convenía a los intereses. Pienso que quienes, digamos, planificaron ese golpe, lo hicieron detalladamente pensando que había que eliminar toda dirigencia que no respondiera a lo que pretendían justamente quienes impulsaron el golpe, porque por más que el golpe fue militar, fue impulsado desde los centros de poder económico. Eso. O sea, ¿crees que fue contra las ideas también? O sea, fue una guerra contra las ideas. Bueno. Contra el disenso, contra el pensar diferente. Contra el de pensar diferente, pero también contra una realidad económica que en ese momento repartía, digamos, los recursos del país en un 45% para la gente de trabajo, los obreros y contra todo el trabajo. Y que, digamos, posterior a eso bajó al 20%. Entonces, ahí también se vio que había un interés económico de alguna manera imponer ese tipo de política, que también impuso la otra, la de enajenar las empresas del Estado, las pequeñas empresas nacionales que se fueron, digamos, que empezó a concentrarse en grandes capitales. ¿Pensaste alguna vez que era un golpe más? ¿Pensaste lo que iba a pasar después, tantos desaparecidos, tanta muerte? No, eso no. Eso, nosotros teníamos una peña y se discutía sobre temas, sobre todo temas, también sobre el tema actual que en ese momento era. Y bueno, la discusión era cómo era, digamos, poder formal, que era el gobierno, contra la guerrilla. ¿Estaba bien en la forma que se hacía? Bueno, yo siempre tuve en claro que no. O sea, Perón lo había dicho en un momento cuando le propusieron combatir a la guerrilla a través del ejército, dijo que de ninguna manera el poder formal elegido se puede poner a la altura de una guerrilla que, digamos, actúa así porque digamos, es un recurso obligado, pero que el poder tiene otros recursos para aplicar, tiene la ley. O sea, que hay que hacerlo a través de la ley.
y de la justicia, por supuesto. Pero todo eso no se hizo porque no había interés, digamos. El interés era borrar, eliminar toda esa gente. 30 años después, ¿qué pensás? Y que hicieron bien el trabajo. Lograron lo que se propuso en esa época, y ahora, bueno, en este momento serían los dirigentes que nos estarían gobernando, si bien no eliminaron a todos, pero 30.000 es una enormidad. En términos humanos, bueno, uno es una barbaridad, pero en términos de decir la dirigencia de un país, bueno, es dejarlo a rodillas, es dejarlo sin dirigencia. O sea, hoy tenemos lo que tenemos, lo que quedó. Muchas gracias. También pedimos el testimonio de Susana García. Como ella no está en estos días en Chañar, nos envió una nota que les voy a leer ahora, que es el pensamiento y la reflexión. 30 años pasaron de la institucionalización del horror, del espanto. Tuvo que pasar tanto tiempo para que el Estado reconociera a través de todos sus estamentos que la represión desatada en aquellos años fue ilegal. Tuvieron que pasar tantos años para que las Fuerzas Armadas reconozcan que se comportaron incorrectamente. Parece que con solo mencionarlo en un discurso, la deuda está cancelada, el error perdonado y el mundo sigue andando. Pareciera que aquello no respondió a políticas que siguieron aplicándose en el país. Quieren que sigamos pensando que los militares son autónomos y que aquello obedeció a estrategias militares equivocadas. Es la misma concepción que quiere hacer responsable de la guerra de las Malvinas a un general alcohólico que en una borrachera se descontroló y le declaró la guerra a Inglaterra. Esto es lo preocupante, que aceptemos palabras de arrepentimiento y no exijamos hechos que demuestren que aquella política impulsada por el sangriento golpe ya no tiene vigencia. ¿Esa política ha variado? ¿Se ha frenado la distribución económica concentradora que como correlato hunde en la pobreza a grandes porcentajes de la población? Creo que no. Pensemos. Es el testimonio de Susana García. Quiero agradecerles a la señora Ana Esther Manacero, a la señora María Angélica Paulinovic, a Raúl Serra, a Marcelo Irasusta, a Carlito Santinori, a Susana García, que se prestaron a este pequeño espacio de la memoria para recordar hoy los 30 años del golpe militar de 1976. ¿Por qué en el museo? Porque el museo es el lugar de la memoria. El museo es el lugar donde están guardados nuestros recuerdos, nuestras vivencias, donde está nuestro pasado. Es el lugar donde nada se pierde, donde todo se conserva y donde vamos como una fuente inagotable a buscar en el pasado el origen de lo que hacemos hoy en el presente. Por eso el símbolo del museo, por eso ese lugar, para que la memoria colectiva, la memoria también nos permita decir que esto, como todos lo han dicho, como ya lo sabemos y como se repite permanentemente desde aquel momento de la CONADEP, cuando se entregaron los testimonios del terror de Estado, nunca más. Muchas gracias. Nos vamos con las imágenes de aquellos tiempos. El 24 de marzo de 1976, a las 3:10 de la madrugada, los militares se hicieron con el poder. Muchos ciudadanos imaginaron esperanzados que era el ansiado final del caótico gobierno de Isabelita. No sabían que el llamado proceso de reorganización nacional iniciaba la etapa más trágica de la historia argentina. El país se convirtió en un infranqueable cuartel. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Inicialmente iba a ser un combate contra la subversión. Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta, basta de despojo, de abuso y de vergüenza.
Hoy vuelve la paz a nuestra tierra y esa paz nos plantea un desafío, el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos. Pero se desató una política de terror que no respetó la más elemental dignidad del ser humano. Se sucedieron los rastrillajes, los allanamientos, las redadas, las torturas, las violaciones y los asesinatos, sin distinción de edad, condición social, creencia religiosa o sexo. Unos 340 centros de detención clandestina, Escuela de Mecánica de la Armada, el Olimpo, Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, La Cacha, La Perla, el Vesubio, fueron la infraestructura de una de las técnicas de represión más perversas, la del secuestro-desaparición. Reducida la justicia a una formalidad, entrar en estos chupaderos, como en el infierno de Dante, era dejar afuera toda esperanza. No se salvaron ni ancianos, ni adolescentes, ni chicos recién nacidos. Según testimonios o denuncias de militares arrepentidos, muchos detenidos desaparecidos, aún con vida, fueron arrojados desde aviones militares a las aguas del Río de la Plata o el Atlántico. No faltaron voces de protesta, como la de María Elena Walsh, quien en agosto de 1977 publicó en el suplemento cultural de Clarín su famosa nota Desventuras en el país jardín de infantes. O Adolfo Pérez Esquivel, fundador de Paz y Justicia, que sería galardonado en 1980 con el Premio Nobel de la Paz. Las rondas de las madres de Plaza de Mayo en busca de sus hijos desaparecidos alertaron al mundo sobre lo que sucedía en la Argentina. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. En septiembre de 1977, el presidente norteamericano Jimmy Carter manifestó al general Videla su preocupación por la violación de los derechos humanos. Lo mismo hizo la OEA. Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó el país entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979 y constató 5.818 desapariciones cometidas hasta mayo de ese año. Asesinatos de personas insospechadas de cualquier contacto con la guerrilla y aún funcionarios del propio gobierno militar, como el embajador Héctor Hidalgo Solá o la diplomática Elena Holmberg, difundirían por el mundo rostros y nombres que aún inquietan. Camps, Suárez Mason, Astiz, Macera. Una vez recuperada la democracia, en la siguiente década, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas constataría 8.960 desapariciones. Otros organismos de derechos humanos hablarían de 30.000. En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino,
que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Aquí le vamos a entregar, señor presidente. Para el pueblo argentino, el balance no serían las cifras, sino un básico deseo: